Papinecué, Pendepujari Beasayetera, Pendepujarete, Mimboecuera, Ciencias de la Comunicación Peguá. Es un gusto volver a compartir con ustedes este material audiovisual de la materia Periodismo de Investigación. Recordando un poco lo que estuvimos viendo en la clase anterior, hablábamos sobre los distintos procesos de la investigación periodística. ¿Qué contaba o qué abarcaba, qué puntos abarcaba el proceso de la investigación? Hablaba de la búsqueda de un tema adecuado, de las posibilidades de la investigación, del arranque de la investigación desde el planteamiento de las distintas hipótesis, la comprobación de los datos, la última confirmación y evaluación final. También vimos un apartado en donde vimos la importancia de la búsqueda de antecedentes, ya sea de temas similares al tema a investigar o investigaciones hechas a personas o entidades, a las mismas entidades o personas que vamos a investigar. Hoy estaremos viendo las distintas técnicas y estrategias utilizadas en el periodismo de investigación. El periodismo investigativo es una investigación propia del periodista sobre un hecho que es relevante para la sociedad y cuyos autores o cómplices intentan mantener oculto en defensa de sus intereses propios. Ya lo decía el periodista argentino Daniel Santoro, que la investigación periodística se caracteriza porque la realiza el propio periodista y no la justicia, la policía o particulares interesados. Es decir, es una investigación que parte por la iniciativa propia del periodista y que es desarrollada plenamente por el periodista. De esta manera, la realidad que consigue salir del campo y traspasar el filtro informativo lo hace a través de un proceso comunicador que admite diversas variables formales y estructuradas. Como primera medida, existe el proceso comunicador voluntario y el proceso comunicador involuntario. El proceso comunicador voluntario, como el nombre lo indica, será aquel que nace con la intencionalidad de traspasar un determinado contenido informativo. O sea, que llega al periodista investigador, la información le llega al periodista investigador a través de un informante. Después está el proceso comunicador involuntario. Será el que traspasa el contenido informativo y lo hace de una manera no intencional, inadvertida o por un error. Documentos o evidencias que llegan al periodista investigador a través de un error o por filtraciones dentro del mismo organismo de donde sale esa información. Existen 3 niveles básicos que conforman el canal informativo. El primer nivel informativo sería el público, el segundo nivel informativo sería el privado y el tercer nivel informativo el reservado. ¿De qué hablamos cuando hablamos del primer nivel informativo público? Conformado por comunicaciones de muy distintas procedencias, pero con el común denominador de haberse difundido de una manera pública y notoria. A este nivel parece el menos atractivo para el periodista investigador. Pero sin embargo, si se sabe exprimir bien la información que se da de una forma pública, arroja una rentabilidad informativa muy importante. El segundo nivel informativo sería el nivel privado, integrado por comunicaciones transmitidas a nivel particular, o sea, le llega directamente al periodista investigador, dentro de un grupo de receptores reducidos, o sea, le llega solo al periodista o a la persona indicada ciertas informaciones. Es un nivel de comunicación que exige muchas veces tener que respetar algunas reglas de anonimato o de intimidad. En este caso,
desde este nivel es donde ya se habla de la fuente, ya no se habla de la fuente de forma nominal, ya se mantiene reservada la identidad de la fuente y también de dónde se sacó esa información. El tercer nivel informativo sería el reservado, configurado por contenidos comunicativos estrictamente confidenciales, elaboradas para muy reducidos y seleccionados grupos de receptores. Tiene la obligación de mantenerlos ocultos o hacer de ellos el uso absolutamente reservado. Este es siempre el nivel máximo donde cualquier periodista investigador desea llegar, o es el nivel de donde cualquier periodista investigador quiere extraer información. Pero también es el más complicado, es el más difícil de trabajar. Estos tres niveles básicos son los que conforman los diversos canales informativos del periodismo de investigación. Existen varias técnicas de obtención involuntaria de información. Uno de esos es el informante y el confidente. ¿Qué es el informante? Es el que mantiene una relación ocasional con el periodista. En cambio, el confidente lo hace de una manera habitual, dándole información al periodista. Sirve para obtener información del ámbito de actuación del confidente. El periodista investigador no puede tener confidentes en todas partes. Siempre recluta un confidente con una visión amplia combinada con otras estrategias. En cualquiera de los casos, el valor tanto del informante como del confidente es invaluable para el periodista investigador. Existen muchos riesgos tanto para el informante como para el confidente, sobre todo para el primero. Es enorme para el periodista investigador. Su principal tarea es mantener el anonimato de su informante. Los móviles de estas fuentes de información en algunos casos son el dinero, la venganza o la justicia, o lo que ellos creen que significa esa palabra. Aunque el uso tanto de informantes como confidentes en algunos casos plantea algunos dilemas éticos. El periodismo de investigación saca a la luz los ilícitos públicos y privados que alguien quiere mantener oculto. Por eso, mantener la información de la identidad del informante es muy importante y es uno de los deberes más importantes que debe de cumplir el periodista investigador. Por ejemplo, en este renombrado caso y con la cual prácticamente se inició el periodismo de investigación, en el caso Watergate, por ejemplo, los periodistas investigadores mantuvieron la identidad de su informante oculta por muchísimo tiempo. Le colocaron un seudónimo muy conocido, le denominaron a su informante Garganta Profunda. No hace mucho tiempo que salió a la luz la identidad del informante al que le denominaron Garganta Profunda. Casi después de 30 años de la publicación del resonado caso Watergate, salió a la luz de la identidad del informante. Otra de las técnicas de obtención de información es la infiltración propia. La infiltración del propio periodista en el centro del hecho investigado. Es una técnica muy efectiva, pero altamente arriesgada. Es una estrategia utilizada con enorme moderación justamente por el riesgo que conlleva aplicar la infiltración del propio periodista en la investigación. Una infiltración admite muchos grados distintos. Infiltrarse en un determinado ambiente requiere en general un tiempo largo de preparación y trabajo
del periodista y que normalmente no es del gusto de los profesionales y también de los jefes, teniendo en cuenta la causa de la rentabilidad y el tiempo que le exige al periodista investigador. Cada caso requiere de una planificación y captación específica de acuerdo con la naturaleza del medio donde uno va a infiltrarse. Hay que empezar a trabajar un proyecto apoyándose en tres grandes bloques de datos. Obtener la máxima información que se pueda obtener sobre el objetivo a infiltrar. Cuanto más se conozca de él, más cerca se estará de prever lo imprevisible. Toda la ayuda y medios que se van a necesitar y de los que se podrá disponer en realidad, esto se refiere a la seguridad del periodista que se va a infiltrar. Se debe relacionar todo lo que en cualquier momento pueda ser de utilidad para provocar situaciones que se necesiten. Otro de los aspectos necesarios es para aparentar eficazmente la personalidad que posibilitará la infiltración. El periodista tendrá que diseñar una personalidad hecha a medida del ambiente donde se va a infiltrar y de las necesidades previstas que va a necesitar, valga la redundancia, el periodista. Esto incluirá una apariencia, en algunos casos, una apariencia física retocada, unos datos personales que impidan una posterior localización, una historia de vida pasada y presente que sea sólida y coherente, teniendo en cuenta el ambiente en la cual se va a infiltrar el periodista investigador. Una de las técnicas utilizadas es la infiltración de terceros. Esta estrategia de infiltración no precisa que sea el propio periodista el que la realice, pero exige de él una participación activa. El infiltrado provee de datos al periodista desde el campo al que ha llegado a situarse por voluntad específica del infiltrado, ¿verdad? Y no por actividad habitual de aquel, a quien nos referimos con aquel del periodista investigador. El infiltrado es consciente de la tarea que está realizando y trabaja de manera en conjunta con el periodista investigador. Y también en el caso de infiltración propia, el periodista corre muchos riesgos de tener problemas legales, teniendo en cuenta que tiene que cambiar su identidad, cambiar incluso de aspectos físicos, dependiendo del lugar donde se va a infiltrar. Entonces, la infiltración de terceros le facilita mucho el trabajo en cuestiones legales al periodista investigador. La participación en los hechos investigados es una estrategia clásica de la profesión periodística, no solo en el periodismo de investigación, aunque es usada con poca frecuencia, a pesar de su gran resultado y la poca capacitación que requiere su práctica. El periodista forma parte activa de los hechos que investiga y se convierte en coprotagonista del hecho. Otra de las técnicas o estrategias utilizadas para la obtención de la información en el periodismo de investigación es la zorra en el gallinero. Con esta, por el riesgo que conlleva, se requiere un uso extremadamente selectivo, cauto y moderado. Esta consiste en hacer circular una determinada información dentro del colectivo o ámbito que se está investigando. Su fin es provocar una serie de reacciones y movimientos detectables para el periodista, en donde él pueda ver cuáles son los datos o cuáles son las informaciones que no estuvo consiguiendo visualizar de forma directa. Y con las informaciones con el rumor que él lanza dentro del ámbito de investigación, lo ayuda al periodista a poner en la mira de posibles amigos o enemigos hasta entonces desconocidos para el periodista investigador. Una de las técnicas utilizadas es el periodista ingenuo.
Esta estrategia consiste en saber presentarse ante el entrevistado como un periodista ingenuo, calificativo que es aplicado a una persona sin malicia, sin doblez, que piensa que todos son como él. En cambio, los entrevistados normalmente bajan la guardia frente a estos periodistas indocumentados y crédulos. En tanto, cuando el periodista se presenta de una manera defensiva, profesional, incisivos y bien informados, el entrevistado normalmente se pone en alerta y deja de proveer ciertas informaciones importantes al periodista. Esta estrategia de periodista ingenuo permite realizar un interrogatorio sutil en que las preguntas más fuertes pierden su carga de acusación para convertirse en meras sospechas opinables. La suplantación de la personalidad es una estrategia especialmente delicada. Esta puede caerse con mucha facilidad en alguna transgresión de la ley. Consiste en hacerse pasar por otra personalidad, habitualmente en referencia a sus funciones o atribuciones, o hacer que los demás lo crean. Las ayudas instrumentales. Todo periodista debe ayudarse con instrumentales tales como la fotografía. Por ejemplo, cuando está realizando una investigación, las fotografías son evidencias muy importantes, respaldatorias, documentos respaldatorios para el periodista. La grabación de las entrevistas. Dependiendo del lugar donde el periodista está realizando su investigación o dependiendo de la técnica que está aplicando para recabar la información, el vestuario apropiado, el vehículo utilizado es muy importante, teniendo en cuenta que el periodista debe de tener una buena seguridad en su trabajo, pues su principal responsabilidad es su integridad, cuidar su integridad física. ¿Y cómo puede cuidar su integridad física? Cuidando, usando el vestuario adecuado, el vehículo adecuado y respaldándose siempre en fuentes documentales específicas, tomando fotografías, grabando todas las entrevistas que realiza a las personas o entidades o hechos y de que así de esa manera dependiendo de respaldándose con estos instrumentos, tanto sea grabaciones, documentos, fotografías, su informe va a ser lo más solvente posible. De esta manera cerramos las distintas técnicas y estrategias utilizadas durante el proceso del periodismo de investigación. En la siguiente clase estaremos viendo las protecciones legales y físicas con la cual debe contar el periodista investigador. Dentro de la plataforma tienen el material de lectura con algunos ejemplos y contenidos un poco más extensos referentes al tema que estuvimos hablando en la clase de hoy. Y también tienen un formulario con 10 ítems para completar de acuerdo al material audiovisual.